Jornada de luto en Francia. La nación rinde homenaje este lunes al fallecido expresidente Jacques Chirac. Concluyó el acto religioso con el que fue despedido el exmandatario en la iglesia de San Sulpicio, con la presencia de múltiples líderes mundiales. Analizamos el tema en nuestro estudio. Fuerte advertencia de Arabia Saudita. En medio de las crecientes tensiones con Irán en el Golfo Pérsico, el príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo que si el mundo no toma acciones firmes para disuadir a Teherán, un eventual conflicto podría generar un colapso de la economía global con la subida jamás vista de los precios del petróleo. Contundente victoria para el Partido Popular de Sebastián Kurz en las elecciones generales anticipadas de Austria. Aunque no cuenta con mayoría suficiente, los resultados de los comicios lo dejan bien parado para elegir cuáles serán sus alianzas para formar gobierno. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Francia vive este lunes una jornada de luto en memoria del expresidente Jacques Chirac, con una ceremonia religiosa que concluyó en la iglesia de San Sulpicio. Decenas de personalidades internacionales y líderes mundiales se congregaron en esta iglesia de la capital para rendirle homenaje al exmandatario que falleció el jueves a los 86 años de edad. Entre los asistentes al evento se encontraban el presidente Emmanuel Macron, acompañado por otros 3 exmandatarios franceses, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy y François Hollande. Además, están presentes el presidente ruso Vladimir Putin, el exmandatario estadounidense Bill Clinton y el primer ministro de Hungría Viktor Orbán, entre otros más. Tras finalizar el ritual, el cuerpo de Chirac fue trasladado al cementerio de Montparnasse, donde será enterrado de manera privada por su familia. Agradecemos a Philippe Bolam, analista político e internacional, su presencia aquí en el estudio. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Bogotá, Colombia. ¿Qué opinión le merece al momento estos actos conmemorativos? ¿Cómo ve la reacción de la gente? Muy buenos días. Un pensamiento a la familia Chirac. Veo que justamente se ve el hombre político internacionalista que se estaba justamente acompañando hoy con todos justamente esos mandatarios. Vemos que Chirac es una persona que ha marcado mucho la historia a nivel internacional más que nacional. Eso podemos debatir un poquito más adelante. Aquí, por lástima, justamente se hizo en Saint-Sulpice, no en Notre-Dame, dado las circunstancias actuales. Entonces, también Francia está en velorio por esto. Esas posturas que usted nos menciona como diferentes por parte de los mismos asistentes al evento y en sí analistas en general, por un lado celebran la forma de ser, la personalidad de Chirac, pero también lo recuerdan duramente por sus posturas políticas. ¿Qué resalta de estos dos extremos? Hay una cosa interesante. Vemos que por primera vez que una persona se muere, de una la gente lo empieza a criticar. Criticar al político, no el hombre. Es decir, que todos, hasta Jean-Marie Le Pen, justamente aplaudió al hombre, no el político. Bueno, a tal punto que su hija quería ir al velorio y fue impedida justamente por la familia Chirac. Vemos que todos los franceses tienen un recuerdo muy cercano al hombre, que justamente era una época donde los políticos eran muy cercanos, no tanto tecnócratas como ahorita, gente cerca de la población, cerca del pueblo. Recordamos su discurso cuando dijo que amaba Francia, pero más bien amaba a los franceses. Yo creo que ahora es imposible escuchar a un presidente decir que nos ama. Eso fue, entonces eso es el recordatorio que tiene la gente. Vemos que justamente hay una cosa rara aquí, es una persona que no hemos visto desde hace 8 años. Lo tenía totalmente protegido. Estamos en la época de la red social, de la información inmediatez. Desde hace 8 años no teníamos ninguna información, ninguna imagen de él. Último fue solamente cuando el velorio de su hija, donde le tomaron una foto y esto me pareció un poquito abusivo. Pero desde ahí, nada. La familia supo protegerlo muy bien. Y desde entonces justamente vemos que en el corazón de los franceses su imagen ha subido más y más. Entonces veíamos toda la clase política, la mayoría hemos votado por él, por obvias razones contra Jean-Marie Le Pen, pero hay un amor fuerte de los franceses frente al personaje Jacques Chirac. Brevemente, profesor,
No se pudo hacer por obvias razones en la iglesia de Notre Dame los eventos religiosos, pero sí será en el cementerio muy conocido de Montparnasse, donde ahora descansarán los restos de Chirac. Sí, va a estar cerca de su hija justamente con toda la tragedia que ha vivido. Y entonces este hombre que era a la vez parisino y muy cerca de la población rural se va a hacer enterrar en París. Philippe Bolland, muchas gracias por tu análisis y tu expertise en el tema internacional, aquí con nosotros en nuestros estudios de Bogotá, Colombia. Vamos a otros temas, pues. Ahora en noticias de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman advirtió que los precios del petróleo podrían aumentar a cifras inimaginablemente altas. Esto si los gobiernos no actúan para disuadir a Irán, país al que acusa de estar detrás de los ataques contra sus refinerías. Sin embargo, se decantó por una solución política para resolver las diferencias, porque una guerra en la región arruinaría la economía global. Si el mundo no toma una acción fuerte y firme para disuadir Irán, veremos una mayor escalada que podría amenazar los intereses mundiales. Los suministros de petróleo se verían afectados y los precios subirían a niveles inimaginablemente altos que nunca hemos visto en nuestras vidas. Y en Austria comienza la carrera por buscar coaliciones luego de unas elecciones legislativas que le dieron el triunfo al Partido Popular de Sebastian Kurz. El ex canciller acabó anticipadamente su mandato en mayo por un escándalo de corrupción en que resultó salpicado su entonces aliado Partido de la Libertad. Tras celebrar los resultados de los comicios, el líder conservador anunció que desde ya comenzará la búsqueda de socios para formar gobierno. El informe es de Daniela Blandón. Ganar las elecciones legislativas no fue suficiente. Ahora comienza el arduo proceso de la búsqueda de socios políticos. El ex canciller de Austria, Sebastian Kurz, volverá al cargo que debió abandonar precipitadamente en mayo, luego de conseguir el 37.2% de los votos y 71 escaños en el Parlamento. Intentaremos tener unas buenas conversaciones con todos los otros partidos en el Parlamento y así tratar de formar un gobierno que trabaje por el pueblo de Austria. Kurz cuenta con una amplia baraja de opciones. Puede repetir el polémico pacto con el ultraderechista Partido de la Libertad, que ya le ocasionó su destitución tras un escándalo de corrupción conocido como el Ibiza Gate y protagonizado por su mano derecha, el ex vicecanciller Heinz Christian Strache. Sebastian Kurz tendrá dificultades para cumplir sus promesas electorales en una coalición con los verdes o con los socialdemócratas. Eso será un desafío. Para los analistas es poco probable una alianza con el Partido Socialdemócrata, segundo con más votación, pero con el peor comportamiento electoral de su historia. Hay que ser lo suficientemente honesto como para decir no estamos satisfechos con el resultado. A primera hora del lunes, la expectativa rondaba en las calles de Austria, luego de que el líder conservador no descartara ninguna de sus opciones. Las pésimas condiciones en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, resultaron en protestas y en un edificio que dejó una persona muerta. La información nos la detalla David González. Caos en la isla griega de Lesbos, lugar de uno de los principales campos de recepción de refugiados de Europa y que está en el ojo de las organizaciones de derechos humanos por las malas condiciones en las que malviven miles de personas que buscan protección. Aún para los miembros del Parlamento Europeo es difícil de creer lo que pasa en su suelo. Esto está sucediendo bajo nuestra vigilancia en Europa. Es profundamente vergonzoso y enfurecedor. Es el resultado de las decisiones políticas y algunos todavía tienen el valor de llamar al acuerdo de Turquía un éxito. La tensión venía en alza. La sobrepoblación, la falta de recursos para atender a los rescatados y el confinamiento, en lo que algunos han llamado un apartheid social, eran los ingredientes que estaban por hacer ebullición. El ACNUR lo había denunciado días atrás. Se había aliviado tras transferencias de gran escala, pero en los meses pasados el número se ha incrementado. Ahora tenemos 12.000 personas en un espacio donde no caben más de 3.000. Y para las personas viviendo en Moria las condiciones eran inhumanas. La vida acá no tiene ningún significado, nada tiene sentido. Todos estamos sufriendo, es una lucha continua, por cada comida, por cada documento, por todo. Lo peor es que el flujo de personas que huyen de las guerras, la pobreza o el colapso económico de sus países no se detiene en las costas de Lesbos
puerta de entrada de Europa. El domingo, la capital del Líbano, Beirut, vivió unas tensas protestas. Los manifestantes salieron a expresar su frustración acerca del estado de la economía, pues es que el país se encuentra en medio de recortes presupuestarios diseñados para aliviar una deuda pública que se alza a unos 86.000 millones de dólares. Veamos el informe. Cientos de personas en las calles de Beirut protestaron para denunciar condiciones de vida cada vez más difíciles a medida que la crisis económica del Líbano empeora. La razón principal por la que protestamos son las condiciones de vida. Somos parte del pueblo y soportamos lo que la gente soporta. Estamos aquí para exigir nuestros derechos como todos los demás. Es hora de que salgamos a la calle. Las tensiones entre la policía y los manifestantes estallaron en algunos puntos. Para muchos de ellos, el gobierno es el responsable de los problemas económicos del país. En las últimas semanas, la libra libanesa ha perdido valor frente al dólar estadounidense, mientras que el tipo de cambio oficial permanece fijo, lo cual alimenta la preocupación de que las reservas en dólares se están agotando. A principios de este mes, el primer ministro Said Hariri declaró una emergencia económica, poco después de que su gobierno aprobara amplios recortes presupuestarios, unas medidas diseñadas para hacer frente a una deuda pública de unos 86.000 millones de dólares, lo cual representa el 150% del PIB, una de las tasas más altas del mundo. Las autoridades buscan desbloquear 11.000 millones de dólares en inversiones internacionales prometidas, pero los proveedores afirman que quieren ver avances en las reformas antes de liberar los fondos. Cambiamos de temperatura y finalizamos en Bolivia, pues avanza la marcha indígena que le exige al presidente Evo Morales declarar la emergencia nacional por los incendios forestales. La caminata, que comenzó hace 2 semanas desde el este del país, tiene como primer destino Santa Cruz de la Sierra y luego La Paz. Allí buscan presionar al mandatario en medio de su campaña electoral para la reelección. Yurani Arciniegas nos informa. Los incendios forestales en Bolivia han arrasado un área más grande que Costa Rica, cuya superficie es de 51.100 kilómetros cuadrados. Pueblos indígenas exigen al presidente Evo Morales que declare las deflagraciones como emergencia nacional. Con ello se espera la movilización urgente de recursos y ayuda internacional para contrarrestar las llamas. No declara hasta ahora desastre nacional viendo toda esta desgracia que hemos venido viviendo, ¿no? Porque allá donde yo vivo legalmente se quemó todo, donde eso nos sentimos nosotros sin saber qué poder hacer, porque aquí para adelante que sabemos parece que se vienen son las enfermedades. El mandatario ha rechazado declarar la emergencia nacional al señalar que con las donaciones de gobiernos extranjeros se permitiría una interferencia en la soberanía de su país. Los pueblos nativos también le piden a Morales que revoque una ley que aprobó este año para expandir la agricultura y que permite la tala de árboles y el uso del fuego en regiones que ahora están devastadas. Estamos peleando el tema del planeta, el tema del calentamiento global. Se nos está ardiendo la Chiquitanía y vemos el ambiente en toda la Chiquitanía que es caliente. Hasta nosotros que somos vivientes de la Chiquitanía no aguantamos porque está cambiando el tema del clima. Y decimos al mundo, ¿no?, de que nos ayuden. Según el mandatario, su gobierno ha hecho grandes esfuerzos por contener las llamas, algo que afirma le ha costado 15 millones de dólares a su gestión. Los incendios forestales impactan la campaña electoral en la que Morales pretende ser reelegido. En medio de las fuertes críticas que consideran ineficiente su respuesta, las encuestas indican que empataría en las urnas con su rival Carlos Mesa. Llegamos al final de esta emisión, pero las noticias no se detienen en France 24 con actualizaciones constantes en nuestra señal televisiva. También información al momento en nuestro sitio web
France24.com, donde el día de hoy, por supuesto, tenemos en el titular principal: Francia despide al expresidente Jacques Chirac. Además, Austria, Kurz y los conservadores victoriosos, pero deben buscar coalición. Y Francia rinde homenaje popular al fallecido expresidente con reportajes y videos al momento. También aquí encontrará los programas completos de France 24 como África 7 días, Aquí América y Boleto de Vuelta. Gracias por su compañía. Sigue en France 24.